Sé que muchos quienes escuchen este relato, en alguna ocasión se habrán visto en la necesidad de mudarse de casa. A veces no es fácil hacer esos movimientos, ya que las rentas o las compras de viviendas suelen ser de costo muy elevado. Por dicha razón, muchas veces se suelen aprovechar las oportunidades que en el fondo no son las mejores. Hace 11 años, mi esposo Luis y yo nos acabábamos de casar. Estábamos emocionados de que por fin viviríamos una vida juntos. Ese era nuestro sueño. Días antes de la boda recuerdo que cerramos un trato para rentar una casa en la zona norte del país. Esa casa nos llamó mucho la atención por lo barato que era la renta en comparación con lo que se nos ofrecía, ya que la casa era muy grande. Tenía 4 habitaciones, un muy amplio jardín con árboles de distintos tipos, un pasto muy bien cuidado y una sensación de estar en la naturaleza que a mí me encantó desde que la vi. La verdad es que era muchísimo más de lo que necesitábamos mi esposo y yo, pero por la cantidad a pagar, teníamos entre la opción de habitar esa gran casa o bien por el mismo precio, habitar un departamento básico con 2 habitaciones y ni un solo espacio para tomar aire libre. No había nada que pensar, así que tomamos la decisión. Llegado el día de la mudanza, fuimos metiendo las cosas. No teníamos mucho. De hecho, la casa ya con todo adentro lucía bastante vacía, un tanto desolada por los pocos muebles que le colocamos. Realmente estábamos contentos. Estábamos viviendo dentro de un paraíso. Y día a día, todo marchaba normal. Había mucho cantar de aves que habitaban en los árboles y siempre armonizaban el ambiente y le daban mucha alegría a aquel hogar. O al menos eso yo pensaba, porque podría ser que quizá tapaban con su canto la oscura realidad que había en aquel lugar. Una mañana recuerdo bien, estaba yo barriendo el patio y tenía abierta la puerta principal que daba a la calle. Aquella mañana, cuando terminé de barrer, me metí a la casa para tomar un par de bolsas negras en las que pretendía meter un montón de hojas secas que cayeron de los árboles. Ya iba yo de regreso cuando, en eso, saliendo justo al patio de la casa, algo llamó mi atención porque vi que junto a uno de los árboles se encontraba un niño parado. Era un niño pequeño, de unos 6 años aproximadamente. Aquel lloraba, estaba muy triste. De inmediato pensé que el niño, al ver la puerta abierta, por eso se había metido y posiblemente estaba perdido. Recuerdo vívidamente que en cuanto caminé hacia donde se encontraba el niño, un aire frío me azotó de golpe. Noté que en un abrir y cerrar de ojos, el cielo que estaba muy claro minutos antes, ya se había nublado por completo. No sé, pero una sensación de melancolía me invadía el pecho, y justo cuando me paré frente al niño, recuerdo que sentía mucho miedo, pero me agaché y le pregunté: «Hola, mi niño, ¿cómo te llamas? ¿Por qué estás llorando? Creo que te equivocaste de casa. Será mejor que vayas a la tuya». El niño me miró con sus ojos. Estaban cristalinos y vi como un par de lágrimas le corrían por sus mejillas enrojecidas. Aquel era un niño de tez clara y llevaba corte de pelo tipo honguito y vestía un overol de mezclilla que hacía mucho tiempo no veía. Era como los que usaban mis papás cuando eran niños. De estar cabizbajo, aquel pequeño solo levantó los ojos y me miró fijamente. Después me regresó una pregunta: «¿Dónde está mi mamá? No encuentro a mi mamá. ¿Usted podría ayudarme a encontrarla?». De inmediato tomé al niño de la mano. La verdad es que me conmovió mucho. Entonces le dije: «No te preocupes, pequeño. Tú dime dónde vives y yo te llevo a tu casa». Aquel niño me miró a los ojos y pese a que sonreía, su mirada se veía vacía, perdida. Dimos media vuelta y avanzábamos hacia la puerta principal, pero en eso ocurrió algo muy raro. Me sorprendió ver que esa puerta ya se encontraba cerrada y por alguna razón incomprensible, yo no podía abrirla. Parecía haberse quedado atorada. Creí que aquello era porque se trataba de una puerta vieja, así que le pedí al niño me esperara
en lo que me metía a la casa para buscar algo con que destrabar la puerta. El niño solo asintió con la mirada y se sentó en una de las banquitas que se encontraban en el jardín. Yo rápido entré a la casa, busqué entre las herramientas, cogí un desarmador con el que buscaría destrabar aquella puerta. Regresé rápido al patio, comencé a llamarle al niño para que se acercara a mí. Sin embargo, me di cuenta que el niño ya no se encontraba en la banquita, y lo más extraño es que la puerta principal que daba a la calle nuevamente se encontraba abierta. Asumí con aquello que el niño se habría marchado a buscar a su mamá. Me sentí más relajada y cerré la puerta. Me di media vuelta y de igual forma recorrí una parte del jardín para asegurarme que el niño ya no estuviera en la casa. Caminaba sobre el pasto muy despacio, cuando en eso, del árbol más grande que había en el jardín, cayeron de un solo golpe cerca de 10 pájaros pequeños. Dios mío, me sorprendí bastante, porque ninguno tenía vida. Se sentían tiesos, como si ya hubieran llevado varias horas muertos. Solté un grito de espanto y corrí para dentro de mi casa. Mi esposo estaba en el trabajo y muy asustada le llamé por teléfono para contarle lo que acababa de ocurrir. Luis no le dio importancia y me dijo que pudo haber sido una simple casualidad el que esos pájaros hayan muerto. Aún así, esa noche, cuando él llegó, le pedí que juntara dichos pájaros y que los tirara a la basura, porque para mí eso representaba una especie de mal augurio. Después de ese día, cosas extrañas comenzaron a ocurrir. Una ocasión, recuerdo que estaba acomodando unas cosas de la cocina, cuando me pareció escuchar una voz que provenía del jardín. Dejé de hacer lo que estaba haciendo. Comencé a poner atención y también a caminar hacia afuera de la casa. Yo necesitaba averiguar de dónde provenía aquel ruido. Mientras me iba acercando más, la voz de un niño se escuchaba muy fuerte. Aquel niño parecía jugar y reír. Incluso se escuchaban sus pasos sobre el pasto. Abrí rápido la puerta y salí al jardín. Pero en ese instante, lo único que se escuchaba era el aire que sacudía las ramas y las hojas de los árboles. Creí que estaba volviéndome loca, porque claramente yo había escuchado el ruido de aquel niño. Eso no fue todo. Durante los siguientes días, fui testigo de cosas que me ponían muy nerviosa. De pronto, veía la silueta de personas que caminaban por la casa. Se escuchaban conversaciones que no provenían de ninguna parte. También me movían las cosas. Por ejemplo, si dejaba mi monedero en la mesa, de pronto lo encontraba en el piso o en algún otro lugar. También me tocó presenciar como un vaso de agua que tenía sobre la mesa, así tal cual como si una fuerza invisible lo hubiera empujado de lado, cayó sobre la mesa y se derramó todo el líquido. Yo ya me encontraba sugestionada por estas cosas. Mi esposo no me creía del todo y dijo que eran mis nervios los que estaban provocando todo. Hasta planteó incluso unas vacaciones para que me despejara y se me pasara el estrés. De todas estas cosas que les estoy contando, hay una noche que de verdad no puedo olvidar. Y se los digo porque algo de esa magnitud no se vive todos los días. Y ni siquiera deseo que ustedes que escuchan mi historia lo vivan, porque es terrible. Aquella noche ya pasarían de las 12. Mi esposo no se encontraba en casa, porque se había ido a una cena del trabajo. Eran tiempos de lluvia, y la verdad es que, bajo esa circunstancia, me pesaba mucho más la soledad en la casa. Estaba yo dormida y tenía todo apagado. Y en aquella casa, justo frente a la cama, recuerdo había un ventanal que abarcaba toda la pared y que daba hacia el jardín principal. Así que había algo de luz que se filtraba por ahí, y solamente el sonido de las gotas que caían en un charco del jardín me acompañaba. Recuerdo que desperté porque sentí algo en mi hombro.
Yo estaba recostada de lado y volteando hacia el borde de la cama. La mano que me tocaba la sentí en mi espalda. Creí de inicio que se trataba de mi esposo, quien me avisaba que ya había llegado. Lentamente me fui dando la vuelta para saludarlo, aún muy confundida porque me sentía dormida. Pero fui observando así que aquello que me tocaba la espalda no era mi esposo, sino que se trataba del mismo niño que había visto días antes en el patio, aquel que buscaba a su madre. Pero debo contarles que había algo distinto en él. Ya no era el mismo, sobre todo su rostro. Me quedé helada, sin poder hablar, ni siquiera gritar. Esto cuando vi que su cara se encontraba destrozada. Tenía un hoyo en el cráneo y toda la piel de la cara desprendida, como si alguien le hubiera dado una horrible golpiza con un objeto pesado. Aún así, aquel niño no parecía tener malicia, porque él trataba de hablarme y me sacudía el hombro, pero de su boca no salía palabra alguna. Seguro tenía la quijada rota, ya no tenía dientes, y de su boca también escurría mucha sangre. Solo había un balbuceo que se escuchaba como su voz. Era todo tan aterrador. Y el niño se me fue acercando, y yo sentía que toda la horrible sensación de miedo me recorría el cuerpo, y llegó un punto en el que, de no poderme mover, pude levantarme de la cama de un brinco, y así fue que corrí fuera de la habitación, llorando y gritando desesperada. Encendí la luz de la sala y tomé el teléfono para marcarle a mi esposo Luis. Cuando él contestó el celular, me pidió que me calmara y me dijo que ya estaba muy cerca de la casa y no tardaría ni 10 minutos en llegar. Me agazapé sobre el sillón y me quedé ahí, rezando y sudando frío. Cuando mi esposo llegó, por fin le conté todo lo que me acababa de pasar y le dije que el mismo niño de días atrás era el que yo acababa de ver. Luis no me creyó. Me dijo que se trataba de una simple pesadilla. Yo me sentía mal porque creí que me estaba volviendo loca. Mi esposo no me creía y no tenía nadie a quien contarle. Pero los días fueron transcurriendo y recuerdo que fui haciendo amistad con una de mis vecinas. Ella era de mi edad y también estaba casada. Erika era su nombre. Ella tenía un grupo de amigas con las que se reunía de vez en cuando en su casa o en alguna de las casas de las otras amigas. Tomaban café y platicaban de sus vidas o compartían alguno que otro chisme. Yo estuve yendo a casa de Erika y así también me hice amiga de las otras chicas, pero noté que en varias ocasiones, cuando yo les ofrecía mi casa para que nos pudiéramos reunir, Erika solo agachaba la cabeza y las demás también, y me decía que sería mejor si nos reuníamos en su casa. Yo me sentía mal, de alguna forma me sentía excluida, y hasta ese momento, Erika nunca me había dado razón o explicación alguna del por qué no le agradaba mi casa. De verdad me sentía ofendida, porque me disgustaba estar sola en mi casa. Me daba miedo, y ya sentía la necesidad que, de vez en cuando, alguien me acompañara, por si en alguna ocasión se me aparecía algo. Solo así podría comprender que yo no estaba loca. Un día, cansada de que Erika me rechazara mi casa, la confronté. Le pregunté por qué no le gustaba mi hogar. Cuestioné si se trataba de un tema personal entre nosotras o qué estaba pasando. Erika, resignada, no le quedó más que contestarme. No sé cómo explicarte esto, Carolina. Déjame agarrar aire porque no sé por dónde empezar tampoco. Es algo que parecería simple, pero no lo es, así verás. De entrada no es nada personal contigo, sino que se trata puntualmente de tu casa. Sé que tú vienes de lejos, de otra ciudad, y por eso no lo sabrás, pero en tu casa, hace años, ocurrieron cosas terribles que de contártelas quizá te pueda incomodar. Yo insistí a Erika que me contara. Sentía angustia por lo que pudiera escuchar, pero saber la verdad para mí era mejor. Está bien, Carolina, escucha bien. Hace años
Aquí vivía una familia, un señor con su esposa y sus 3 hijos. Aquel señor se dice que padecía de sus facultades mentales. En algunas ocasiones, él estuvo internado en un hospital psiquiátrico, pero lo medicaban y después lo dejaban salir para que regresara a casa y estuviera con su familia. Esas personas tenían dinero, pero como el hombre tuvo que dejar de trabajar por su enfermedad, poco a poco se fueron yendo a la quiebra, hasta el punto que hipotecaron la casa para que la esposa del hombre iniciara un negocio y con este pudieran sobrevivir. Pero era imposible, aquel negocio fracasó, porque cuidar de aquel hombre era tarea complicada, más aparte los niños y un sinfín de cosas más. El tiempo pasaba y las cosas se iban complicando. Aquel hombre cada vez dejaba ver una locura mayor. Él salía en las madrugadas al jardín para hablar solo. Se carcajeaba, gritaba y lloraba en ocasiones. De inicio no representaba aquello peligro alguno, pero con los pacientes psiquiátricos nunca se sabe cuándo es que sufrirán una crisis definitiva que los saque de la realidad al grado que puedan cometer una atrocidad. Una madrugada que hacía frío, era invierno, y una llamada de los vecinos alertó a la policía. Se reportaba que gritos y más cosas se escuchaban en la casa en la que ahora tú vives. Había mucha incertidumbre, porque de pronto, después de tanto caos, hubo un silencio prolongado. Los policías llegaron y tocaron al timbre, pero nadie respondía. Sin embargo, estos oficiales, al notar que había una profunda calma, no insistieron y se marcharon. Pero eso no significaba que las cosas realmente estuvieran tranquilas, sino todo lo contrario. Cosas infernales estarían ocurriendo dentro de aquel lugar. Después de esa noche, pasaron varios días y los vecinos no habían visto salir a nadie de esa casa, ni a la señora, ni al hombre o a alguno de los niños para ir a la escuela. Además, lo más extraño es que la vivienda estaba en completo silencio las 24 horas. La cosa se estaba poniendo rara. Alrededor de una semana después, los vecinos se vieron en la necesidad de reportar nuevamente a la policía, pero en esa ocasión comentaron que había una pestilencia insoportable que provenía de esa casa. Y no fue solo una llamada, sino varias, porque los vecinos ya no aguantaban lo incómodo que era aquello. La policía llegaría casi una hora después de los reportes. Al parecer no consideraron que aquello pudiera ser de importancia. Los oficiales tocaron en la puerta una vez y una vez más, pero nadie respondió ni abrió. Aquello ya era muy sospechoso, porque los policías también percibían la peste que les llegaba directo con el aire, y eso les llevó a pensar que algo andaba mal, muy mal dentro de aquella casa. Así que un par de oficiales, haciendo algunas peticiones, también algunas llamadas para solicitar permisos, lograron vencer las cerraduras de la casa y con ello lograron entrar. Aquella tarde nublada, más el aire que les daba de lleno y que a la vez sacudía los árboles del jardín, envolvieron a los oficiales en una oscura pesadilla, porque paso a paso fueron comprendiendo que en esa casa había ocurrido una cosa triste, macabra. La puerta que daba al interior de aquel hogar tenía los cristales rotos, estaba entreabierta también, y sobre el piso de mármol ya dentro de la casa había mucha sangre. Parecía como si hubieran matado a alguien y después hubieran arrastrado su cuerpo, porque sobre el piso se dejaba ver aquel rastro, pero lo más horrendo es que no parecía ser solo el rastro de un cuerpo, sino de 4. De inmediato se pensó en lo peor, porque era un hecho que una serie de crímenes horrendos se habían suscitado en esa casa. Rápidamente los oficiales, al ver esto, se desplegaron por toda la casa para descifrar aquella escena, pero extrañamente no había ningún cuerpo de las víctimas, solo sangre por todas partes y algo más. Había un mazo de tamaño no muy grande, pero sí mucho más que un martillo, el cual estaba también ensangrentado. Los oficiales que estaban en el interior de la casa
se encontraban sorprendidos, pero necesitaban saber realmente qué había ocurrido con aquellos cuerpos. En eso, otro policía que merodeaba el enorme jardín de la casa alertó que había encontrado algo. Estaba alterado por la escena, así que corriendo, los demás oficiales acudieron. Con esto se llevaron una perturbadora sorpresa. Se encontraron con el cadáver del hombre, el de aquel padre de familia que padecía la enfermedad mental. La putrefacción estaba avanzando y parecía que llevaba varios días colgado de la rama de un árbol, con la expresión en su mirada completamente perturbadora. Aquello era infernal. Y sé que hasta este punto, Carolina, te preguntarás dónde estaban los cuerpos de los demás familiares del hombre. Te diré que esos se encontraban justo debajo de donde el hombre colgaba. Aquello era evidente ya que la tierra había sido removida recientemente y los oficiales comenzaron a hacer su labor y pidieron apoyo para comenzar a escarbar. Palada tras palada, no tuvieron que ir muy profundo. Muy pronto lograron descubrir todo aquello que realmente era aterrador. Era difícil de creer, pero aún así, ante los ojos de los oficiales, se encontraban en aquella fosa los cuerpos de la esposa y también de los 3 hijos del hombre. Los cuerpos tenían la marca en el cuello de haber sido asfixiados con algún tipo de soga, pero lo más horrible es que todos tenían la cabeza destruida por la fuerza y el poder del mazo que se habían encontrado en el interior de la vivienda aquellos policías. Realmente aquello había sido una masacre muy lamentable. Todos, tanto la señora como los niños, estaban completamente desfigurados. No había forma de describir todo lo que había sucedido en esa casa. Se necesita realmente ser alguien infernal para cometer tal atrocidad. Hasta de contar esto, Carolina, se me enchina la piel y siento impotencia, miedo, rabia, una infinidad de cosas. El caso se mantuvo muy hermético al ojo público, pero aquí entre los cercanos se conocieron muchos detalles de lo que pasó en tu casa, amiga mía. Así que ahora ya sabes, no me culpes por no querer entrar a tu casa. Como comprenderás, existe una razón de mucha fuerza que me impide a mí y a las demás chicas poner un pie en el lugar en el que vives. Lamento que no te lo hayan dicho quienes te rentaron, pero después de que aquella tragedia ocurrió, el banco tomó posesión de la casa y la remató a un precio muy bajo. Ese lugar ya ha pasado entre varios dueños, quienes ya hasta tiempo después, cuando conocen lo ocurrido, deciden vender. Pero en fin, ahora tú ya lo sabes, Carolina. No quería decírtelo para no incomodar tu estancia, pero no me dejaste más remedio que hacerlo. Yo estaba sin palabras por aquello que escuchaba, pero aún así, agradecí a Erika y después volví a guardar silencio. Concluí que el haber visto al niño era cosa real y comprendí el por qué se me apareció por la noche con aquel horrible aspecto. Pobre niño, y qué triste para toda su familia lo que les ocurrió. Es lamentable cuando la maldad invade la mente de un hombre. Eso puede convertirlo en la peor de las bestias. Esa misma noche tuve que contarle a mi esposo Luis todo lo que ya sabía sobre la casa y le rogué que nos largáramos lo antes posible. La verdad fue difícil revocar el contrato de renta. Tuvimos que pagar una penalización, pero logramos irnos a vivir a otro lugar. De verdad que lo que me tocó vivir en ese lugar fue traumante. Hasta la fecha tengo pesadillas con el rostro horrible y ensangrentado de aquel inocente ser. Realmente no quiero ni imaginar cómo quedaron los demás miembros de su familia. De verdad y de corazón, espero que Dios los guarde en su santa gloria y les dé paz eterna, esa paz que nunca lograron tener en vida.